La decisión ya estaba tomada, firmada en el papel, firmada en el pecho, asumida en silencio. Pero aceptar un camino no significa estar listo para él. Los días siguientes no trajeron euforia, sino peso. Un peso que no castigaba, sino que recordaba que ahora cada paso tenía consecuencias. Sofía despertaba antes del amanecer porque el cuerpo parecía intuir que algo en su destino había cambiado. El aire frío rozaba su piel, la tierra áspera se pegaba a sus pies descalzos y el silencio de la mañana la envolvía como un recordatorio de que la preparación profunda no se anuncia, simplemente comienza. Furia la esperaba de pie, inmóvil, observándola con una intensidad que no tenía antes. Ya no era el animal curioso del pasado, sino un compañero que entendía, en su propia forma, que algo importante se aproximaba. En su mirada había una pregunta muda que Sofía también llevaba dentro. ¿Estamos listos para lo que viene? Ninguno de los dos tenía la respuesta, pero aún así empezaron. El entrenamiento ya no era una secuencia de movimientos. Era una conversación silenciosa, un intercambio entre respiraciones, una escucha constante. Sofía ajustaba su postura con precisión milimétrica, y Furia respondía con pasos lentos, controlados, casi meditativos. No buscaban fuerza ni velocidad. Buscaban intención. Buscaban unir sus ritmos hasta que parecieran uno solo. A veces sus brazos ardían, a veces sus piernas temblaban después de horas de práctica, pero nunca diante de Furia. El esfuerzo visible era pequeño, el invisible, enorme. No había espectadores, no había aplausos, no había interrupciones. Solo la luz suave filtrándose por el polvo y la certeza silenciosa de que algo dentro de él estaba siendo transformado. Aunque Sofía no quisiera admitirlo, el pueblo observaba. No abiertamente, pero observaba. Personas que antes pasaban sin notar su existencia ahora se detenían unos segundos más. Otras murmuraban entre sí, tratando de entender por qué la niña volvía a entrenar después de un fracaso casi invisible. No la miraban con burla, sino con expectativa, algo que podía ser más pesado que cualquier crítica. Ese tipo de atención agota, presiona, aprieta el pecho. Sofía sentía el peso de esas miradas sin que nadie precisara decir una palabra. Pero había aprendido algo esencial: el mundo siempre habla, y uno debe elegir cuándo escucharlo. Ella eligió no hacerlo y siguió adelante. Un día, sin aviso, ocurrió el pequeño milagro que marca una transformación real. Sofía realizó un gesto, dio un comando, se movió con intención pura, y Furia respondió como nunca antes. No fue un movimiento grande ni espectacular. Fue perfecto, completo, coordinado, como si, por un instante, él hubiera entendido exactamente lo que ella quería antes de que ella lo expresara. Sofía contuvo el aire, no celebró, no sonrió, apenas sintió como algo dentro de su pecho se acomodaba, como si por fin hubiera encontrado un lugar para quedarse. Era certeza. No certeza del futuro, sino certeza del vínculo, certeza de que, aun con miedo, aun con dudas, aun con cicatrices, ellos eran uno cuando se movían juntos. Y a veces, eso basta para continuar. Pero la preparación no era solo entrenamiento. Exigía renuncias. Sofía dejó de jugar, de descansar, de distraerse.
de ser niña. Creció hacia adentro, en silencio, con una madurez que no se mide en años, sino en decisiones. Furia también cambió. Se volvió más atento, más consciente, más presente. Ya no era un animal siguiendo comandos, era un compañero que compartía un destino. Una tarde, cuando el sol caía detrás de los montes y convertía el campo en un tapiz dorado, Sofía detuvo el entrenamiento. No por cansancio, sino por intuición. Furia se volvió hacia ella. Ella apoyó la mano en su pecho y sintió la respiración firme, tranquila, estable. Y entonces dijo, apenas en un susurro, creo que estamos cambiando. Era verdad. La transformación no hace ruido. Solo se reconoce cuando uno mira hacia atrás y ya no se encuentra en el mismo lugar interno donde comenzó. Los días que siguieron a la transformación silenciosa del entrenamiento trajeron un aire distinto al horizonte. No era un cambio visible, pero estaba allí, suspendido en cada amanecer, insinuado en la forma como el viento recorría el pasto seco o en la manera en que Furia levantaba la cabeza ante sonidos que antes ignoraba. Sofía lo sentía sin que nadie se lo dijera, algo estaba por venir. Algo grande. Algo que pondría a prueba no la técnica, sino la estabilidad emocional que ambos habían construido con tanto esfuerzo. La preparación avanzaba, pero el mundo, sin querer, también avanzaba hacia ellos. Sofía entrenaba con una disciplina que no tenía antes. Sus movimientos eran más seguros, pero su mente estaba más cargada. La carta firmada, el evento futuro, las miradas del pueblo, todo eso formaba un peso que crecía día a día, aunque ella se recusara a admitirlo. Ya no entrenaba para sí misma. Entrenaba para cumplir algo. Y esa presión, delicada pero constante, comenzaba a erosionar su confianza. Furia percibía la diferencia. Sus movimientos eran precisos, pero su respiración cambiaba cuando sentía la tensión en el cuerpo de Sofía. La conexión seguía viva, pero ahora estaba marcada por un leve temblor emocional. Una tarde, durante un ejercicio simple que habían repetido cientos de veces, algo inesperado ocurrió. No fue un accidente, no fue un error. Fue una falta de sincronía. Sofía dio un comando con un tono apenas más duro que el habitual, y Furia dudó. Solo un instante. Pero ese instante fue suficiente para que Sofía sintiera a Omedo volver, no como un grito, sino como un eco. El eco de la caída anterior, del viaje que no salió como esperaba, del juicio silencioso del pueblo. Intentó esconderlo, pero Furia lo sintió. Sus ojos se desviaron un segundo, como si buscara una respuesta que no encontraba. Sofía respiró hondo, recomponiéndose, pero el desequilibrio ya había aparecido. No se trataba del movimiento, sino del significado. La mente de Sofía comenzó a llenarse de pensamientos que nunca antes la habían acompañado. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si el evento es demasiado grande para nosotros? ¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si el mundo descubre que no soy tan fuerte como creen? Eran preguntas silenciosas, pero afiladas. Preguntas que abren heridas invisibles. Preguntas que atacan en los momentos más vulnerables. Durante los días siguientes, el entrenamiento se volvió irregular. A veces fluía, a veces se rompía. No por falta de habilidad, sino por falta de paz. Sofía intentaba ocultar su ansiedad, pero cada gesto pequeño la traicionaba, las manos tensas, el ceño fruncido, el paso un poco más acelerado. Furia,
sensible como siempre, respondía a esas variaciones. A veces parecía desconfiar, no de Sofía, sino de la energía que la rodeaba. Entonces llegó o primeiro sinal de peligro real. No físico, sino emocional. Una discusión entre vecinos sobre si valía la pena que ella participara del evento comenzó a circular por el pueblo. Algunos decían que sí, que era una oportunidad única. Otros comentaban que era una locura, que Furia no era lo suficientemente fuerte, que Sofía era apenas una niña, que entrenadores profesionales la aplastarían sin esfuerzo. Eran solo palabras, pero palabras tienen peso, y el viento se encarga de llevarlas justo donde más duelen. Sofía escuchó una de esas conversaciones sin querer. No participó, no respondió, no se defendió. Solo quedó inmóvil, como si alguien hubiera apagado la luz dentro de su pecho. Esa noche, mientras todos dormían, salió al campo y se sentó junto a Furia sin decir nada. No lloró. No habló. No pidió consuelo. Solo estuvo allí, con el corazón pesado, sintiendo que el camino que había elegido exigía más de lo que ella creía tener. Furia se acercó, empujando su hombro con el hocico, firme y suave. Un gesto simple, pero que rompió el muro interno que Sofía trataba de sostener. Porque ese empuje decía lo que ella no conseguía pensar, que no estaba sola. Que el camino era de ambos. Que el miedo era parte del viaje, no un obstáculo insuperable. Y por un instante, Sofía permitió que esa certeza la tocara. El día siguiente, al despertar, el miedo seguía allí, pero algo más también había regresado, la convicción. No una convicción fuerte y radiante. Una convicción humilde, casi tímida, pero suficiente. Continuó entrenando. No para demostrar nada al pueblo. No para escapar del fracaso. Sino porque comprendió que abandonar ahora sería traicionar todo lo que habían construido en silencio. Y así, sin fanfarria, sin claridad total, Sofía comenzó a caminar hacia el borde del mayor desafío de su vida. Sabía que el próximo paso sería decisivo. Sabía que el evento se aproximaba. Sabía que el mundo estaba prestando atención. Pero también sabía que la única forma de no quebrarse era seguir adelante, incluso con el miedo caminando a su lado. El evento se acercaba con la misma lentitud con la que avanzan las sombras al final de la tarde. No era un día marcado en el calendario, pero todos en el pueblo sabían que estaba llegando. El aire parecía contener una expectativa sutil, como si la tierra misma respirara de un modo distinto. Sofía sentía esa presión en la espalda cada vez que salía al campo junto a Furia. Era una sensación tibia, constante, que no dolía, pero desgastaba. La mente de Sofía estaba llena de pensamientos que se entrelazaban como raíces bajo la tierra. A veces avanzaban ordenados, otras veces se convertían en un laberinto del que era difícil salir. Pero no tenía espacio para detenerse. El tiempo seguía moviéndose, y cada amanecer la acercaba un paso más hacia lo inevitable. Los entrenamientos habían recuperado algo de estabilidad, pero no la plenitud de antes. A veces fluían con armonía, otras veces se quebraban por una tensión silenciosa. Sofía sabía que no podía forzar a Furia, porque cualquier gesto brusco podía destruir la frágil confianza reconstruida. Pero también sabía que no podía ser demasiado suave, porque la vida no sería delicada en el evento que los esperaba. Ese equilibrio era una cuerda fina y peligrosa, estirada entre dos montañas.
Un paso en falso podía ser una caída. Y aún así, Sofía caminaba sobre ella día tras día, intentando no mirar hacia abajo. En uno de esos entrenamientos, mientras el sol estaba en su punto más alto y el calor hacía que el aire vibrara levemente, ocurrió algo inesperado. No un accidente, no un error, sino un obstáculo emocional. Furia, en medio de un ejercicio simple, se detuvo de pronto. Sus ojos se desviaron hacia la entrada del campo, donde dos hombres del pueblo habían aparecido para observar. No decían nada, pero bastaba su presencia para alterar el aire. Sofía sintió como su propia respiración cambiaba. Quiso ignorarlos, pero sabía que no podía. Porque ese era el verdadero desafío: entrenar mientras era observada, avanzar mientras era cuestionada, seguir mientras el mundo esperaba que fallara. Sofía intentó retomar el ejercicio, pero su voz salió más frágil que de costumbre. Furia lo percibió y retrocedió un paso. Los hombres murmuraron algo entre ellos, un comentario breve, quizás sin mala intención, pero suficiente para que Sofía sintiera una punzada de inseguridad. En ese instante, quiso que todos desaparecieran. Quiso volver a un silencio antiguo, a calma 2 días en que solo existían ella, Furia y Ocampo. Pero ya no era posible. Una vez que el mundo mira, no deja de mirar. Sofía respiró fundo. Cerró los ojos un segundo y sintió el peso de todos los días que la habían traído hasta ese punto. Cuando abrió los ojos, algo dentro de ella había cambiado. Pequeño, casi imperceptible, pero real. Dio un paso hacia Furia, extendió la mano y lo llamó con una firmeza tranquila. No una firmeza dura, sino una firmeza segura. Una firmeza que decía: estoy contigo. Furia la observó, después de un silencio que pareció eterno, volvió a acercarse. Fue un gesto simple. Un gesto que nadie en el pueblo valoraría como especial. Pero para Sofía, fue una respuesta que sostuvo toda su estructura interna. Los hombres se alejaron después de unos minutos, probablemente aburridos por la falta de espectáculo. Sofía no los miró partir. No quería regalar su energía a quien no entendía su camino. En cambio, volvió a entrenar, más lentamente, más conscientemente. No buscaba perfección. Buscaba profundidad. Buscaba reencontrar ese terreno emocional donde ella y Furia se unían sin esfuerzo. Esa tarde, al terminar, Sofía se sentó en la tierra, dejando que el cansancio la abrazara por completo. Furia se acostó cerca, con la tranquilidad de quien acepta que el dolor también forma parte del viaje. Sofía lo miró largo rato y comprendió que el desafío que se aproximaba no sería solo una prueba pública. Sería una prueba interna. Una prueba de resistencia emocional, de autoconfianza, de entrega total. Una prueba donde ella tendría que enfrentarse no al público, sino a sí misma. Cuando el sol finalmente se ocultó, Sofía se puso de pie con una lentitud tranquila. Ya no era la misma niña que aceptó la carta. Tampoco era la niña que dudaba después del fracaso. Era algo intermedio, algo en construcción. Y comprendió que, aunque el miedo aún viviera dentro de ella, también vivía algo más fuerte: la voluntad de seguir adelante, incluso sin certezas. El evento estaba cada vez más cerca. Y con él,
la revelación de quiénes eran realmente. No en los movimientos, no en los aplausos, sino en la capacidad de permanecer de pie cuando la vida exige más de lo que creemos tener. Los días previos al viaje comenzaron a sentirse diferentes, como si cada uno cargara un significado oculto. No era un cambio brusco, pero sí perceptible, como un temblor leve bajo la tierra que anuncia un movimiento mayor. Sofía despertaba cada vez más temprano, no por obligación, sino por una inquietud interna que la empujaba a salir al campo antes de que la luz tocara el suelo. Allí encontraba a Furia esperándola, siempre en silencio, siempre presente, como si entendiera que algo importante se aproximaba y que su lugar estaba a su lado, desde el primer aliento del día. La preparación física ya estaba casi completa. Ambos dominaban los movimientos, entendían el ritmo, conocían sus límites. Pero Sofía sabía que la técnica no sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. La verdadera batalla ocurriría en la mente y en el corazón, en ese espacio íntimo donde viven los miedos que uno no confiesa y las fuerzas que uno aún no sabe que tiene. Era allí donde debía fortalecerse, aunque no supiera cómo hacerlo. En uno de esos amaneceres, mientras el cielo cambiaba del azul profundo al naranja tenue, Sofía comenzó a revisar cada parte del ejercicio que presentaría en el evento. No hablaba, no explicaba, solo movía las manos en el aire, marcando sin sonido los gestos que Furia debería seguir. Cada movimiento era una semilla de confianza. Cada pausa, una confirmación de que estaba haciendo lo que debía. Era tan solo práctica, pero también un ritual silencioso que la ayudaba a ordenar sus pensamientos. Sin embargo, algo nuevo comenzó a inquietarla. No era miedo al fracaso. Ese miedo ya lo conocía, ya había convivido con él, ya sabía cómo respirarlo. Esto era diferente. Era la sensación de que al salir del pueblo, no solo enfrentaría un evento, sino un mundo completamente distinto del suyo. Un mundo donde la pobreza, la simplicidad y el silencio no tenían lugar. Un mundo donde sería medida por ojos que no conocían su historia y que no veían a Furia como ella lo veía. Ese pensamiento la estremeció, pero también la impulsó a seguir. Durante uno de los entrenamientos finales, ocurrió algo que la marcó profundamente. Sofía dio un comando, uno que habían practicado 1000 veces, pero esta vez lo pronunció con una suavidad perfecta, con una claridad interna que no había sentido antes. Furia respondió con un movimiento tan fluido que parecía no pertenecer a un animal común, sino a una criatura guiada por algo más grande. En ese instante, Sofía sintió que el mundo se detenía alrededor. No había viento, no había ruido, no había dudas. Solo existían ellos dos, unidos por una fuerza que no se podía explicar con palabras. Ese momento le recordó por qué había comenzado todo. No por dinero, no por fama, no por demostrar algo, sino por amor. Un amor tan simple y tan profundo que había cambiado su destino sin que ella lo notara. Y entendió que, mientras esa conexión existiera, nada en el evento podría destruirlos. Podrían fallar, sí. Podrían cometer errores. Pero no podrían perderse, no de verdad. Porque lo que los unía no dependía del éxito ni del reconocimiento, sino de algo más antiguo y más esencial. Sin embargo,
La vida rara vez permite que un momento de claridad dure demasiado. Esa misma tarde, mientras guardaba las herramientas y se preparaba para dejar el campo, un mensajero del evento llegó inesperadamente al pueblo. No traía una carta amable como la primera vez. Traía instrucciones, reglas estrictas y un mensaje claro. El nivel de competencia sería mucho más alto de lo que Sofía imaginaba. Había entrenadores profesionales, animales de gran linaje, jurados exigentes y un público que no perdonaba errores. Sofía escuchó en silencio, sintiendo cómo la ansiedad se formaba nuevamente en su pecho. Cuando el mensajero se fue, la tierra parecía más dura bajo sus pies. Pensó en Furia, en su historia, en su origen humilde. Pensó en sí misma, en su falta de experiencia, en todo lo que aún no sabía. Por un instante, el miedo intentó regresar con fuerza, envolviéndola como una sombra vieja que ella creía haber superado. Pero entonces miró hacia el campo y vio a Furia observándola. Él no entendía reglas ni competencias ni presión externa. Solo entendía que debía caminar junto a ella. Y algo en esa mirada le devolvió el equilibrio. El mundo podía ser grande, podía ser difícil, podía ser injusto. Pero mientras Furia estuviera allí, Sofía no caminaría sola. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Sofía tomó una decisión firme. No importaría quiénes fueran sus rivales, no importaría cuán grande fuera el evento, no importaría lo que el pueblo dijera. Ella iba a presentarse. No para ganar. No para impresionar, sino para honrar el camino que había recorrido y la historia que había construido con Furia desde el primer día. Porque el valor no consiste en no tener miedo. El valor consiste en avanzar incluso cuando el miedo camina a tu lado. El día de la partida se acercaba con una precisión implacable. No importaba cuánto entrenara Sofía, cuántas veces repasara los movimientos, cuántas horas pasara en silencio junto a Furia, el calendario seguía avanzando, y con él avanzaban también las dudas que intentaba mantener bajo control. El pueblo notaba la tensión en el aire. Algunos ofrecían palabras de ánimo, otros hacían comentarios disfrazados de preocupación, pero todos compartían la misma curiosidad silenciosa. ¿Sería capaz esa niña de enfrentar un escenario tan grande? ¿Podría un toro sin linaje competir contra animales criados para la perfección? Nadie decía estas palabras directamente, pero sus miradas cargaban esas preguntas. Sofía sentía cada una de ellas como un pequeño pinchazo en el pecho. La noche anterior a uno de los entrenamientos más importantes, Sofía tuvo dificultades para dormir. La ansiedad la mantenía despierta, dando vueltas en su mente como un caballo inquieto en un corral demasiado pequeño. Pensaba en los entrenadores profesionales, en los jurados, en la mirada crítica del público. Pensaba en todas las veces que había fallado, en todas las veces que había sentido miedo, en todas las veces que creyó que quizás no era suficiente. Pero también pensaba en el viaje que había recorrido desde el principio, en los días silenciosos en el campo, en la conexión inexplicable que había construido con Furia. Era ese pensamiento el que finalmente la tranquilizaba, aunque solo por instantes. A la mañana siguiente, salió al campo más temprano que nunca. El cielo todavía estaba oscuro, y el aire frío la envolvía como una advertencia. Pero allí estaba Furia, esperando en medio de la neblina ligera. Él no entendía la magnitud del evento, no conocía la presión,
no sabía de competencias ni de comparaciones. Solo sabía que debía caminar a su lado, sin importar a dónde fueran. Al ver eso, Sofía sintió un alivio breve pero profundo. No tenía que ser perfecta. Solo tenía que ser verdadera. Durante ese entrenamiento, Sofía decidió hacer algo que no había hecho en semanas: entrenar sin miedo. No entrenar para el evento, no entrenar para el público, no entrenar para demostrar nada. Solo entrenar como lo hacía antes, cuando la única expectativa era la suya y la de Furia. Soltó los hombros, relajó la mandíbula, dejó que sus movimientos fluyeran con naturalidad. Y entonces ocurrió algo inesperado. Furia respondió con una precisión y una suavidad que casi olvidara que alguna vez habían tenido dificultades. Los pasos eran exactos, la energía equilibrada, la conexión intacta. En ese momento, Sofía comprendió que el miedo no era un enemigo, sino apenas un acompañante insistente. Ella seguía siendo la guía. Y él seguía siendo su compañero. Pero el día no terminaría sin un nuevo desafío. Mientras practicaban, un carro llegó al pueblo levantando polvo. Era un vehículo más grande que los habituales, con un logotipo que nadie reconocía. De él bajaron dos personas vestidas con ropa elegante, demasiado elegante para un lugar tan humilde. Traían papeles, carpetas y una actitud que revelaba que no habían venido por casualidad. Se dirigieron al padre de Sofía y comenzaron a hablar en voz baja. El tono era serio, casi tenso. Sofía no entendía lo que decían, pero observaba desde lejos, con el corazón acelerado. Cuando finalizaron la conversación, el padre la llamó. Su rostro estaba dividido entre orgullo y preocupación. Le explicó que las personas del carro eran representantes del evento. Habían escuchado rumores sobre ella y habían venido a supervisar si realmente tenían un competidor digno. Sofía sintió el estómago encogerse. No esperaba ser evaluada antes del propio evento. Pero no había opción. Tenía que mostrar lo que sabía. No como entrenamiento, no como ensayo, sino como una demostración real. Sofía respiró hondo y se acercó a Furia. Le tomó el rostro entre las manos y lo miró con una calma que no sentía por dentro. Le susurró unas palabras que solo él podía escuchar. Y entonces comenzó. Los movimientos fueron precisos, firmes, guiados por una conexión profunda que no necesitaba explicaciones. Los representantes observaban con atención, con rostros serios que no revelaban nada. Furia se movió con una elegancia que parecía imposible para su origen humilde. Y Sofía, a pesar del miedo, se mantuvo firme, centrada, sin permitir que los nervios destruyeran lo que tanto había construido. Al terminar, hubo un silencio denso. Los hombres intercambiaron miradas, anotaron algo en sus papeles y finalmente hablaron. Dijeron que la presentación había sido aceptable, que participarían del evento, que había potencial. No felicitaron, no sonrieron, no alentaron. Fue una aprobación fría, profesional, distante. Pero era suficiente. Cuando se retiraron, Sofía sintió las piernas debilitándose. No por cansancio físico, sino por la presión acumulada. Se sentó en el suelo, respirando hondo, mientras Furia se acercaba para rozarla con el hocico. Ella apoyó la frente en su pecho, sintiendo el calor del animal, el latido fuerte y constante, y comprendió que él era su única certeza en medio de un mundo que estaba por volverse demasiado grande. El viaje era inevitable. Y ahora, también oficial.
Los días posteriores a la visita de los representantes trajeron una nueva intensidad al ambiente del pueblo. La noticia de que Sofía y Furia habían sido oficialmente aceptados en el evento se esparció como fuego silencioso entre las casas de adobe. Algunos lo celebraban en voz baja, otros observaban con desconfianza, y unos pocos lo comentaban como si fuera una locura inevitable. Pero, por primera vez, nadie lo dudaba. Ya no era un rumor, ni una posibilidad. Era un hecho. El viaje estaba marcado y el destino, aunque incierto, comenzaba a tomar forma. Sofía sentía el cambio en cada rincón. Personas que antes la ignoraban ahora la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Niños que antes jugaban sin prestarle atención ahora se acercaban para mirar a Furia desde la cerca. Algunos adultos murmuraban entre sí, evaluando la situación como si fueran expertos, aunque ninguno entendiera realmente lo que significaba entrenar a un animal bajo un vínculo tan particular. Aunque todos hablaban, Sofía sabía que ninguna de esas voces podía ayudarla. Todo dependía de ella y de Furia. Y esa verdad la acompañaba día y noche. El entrenamiento continuó, pero con un ritmo distinto. Sofía ya no buscaba perfección. Buscaba estabilidad. Sabía que no podía forzar a Furia a hacer más de lo que él era capaz, porque la presión destruiría lo que habían construido. Así que se enfocó en reforzar lo esencial: los movimientos suaves, la confianza, la comunicación silenciosa que siempre había sido su mayor ventaja. Cada jornada era un equilibrio delicado entre exigencia y cuidado. Cuando el cuerpo pedía descanso, descansaban. Cuando la mente pedía claridad, respiraban. Cuando el alma pedía silencio, se sentaban juntos bajo la sombra de un árbol sin hacer absolutamente nada. Pero en medio de esa calma disciplinada, algo empezó a inquietar a Sofía. No era miedo, ni cansancio. Era la sensación de que el tiempo se estaba agotando y que aún había una parte del entrenamiento que no había sido tocada: la preparación emocional para el viaje. Nunca habían salido tan lejos del pueblo. Nunca habían enfrentado un público enorme. Nunca habían visto animales de competencia real. Y aunque Sofía intentaba no pensar en eso, la verdad la seguía como una sombra persistente. Una tarde, mientras entrenaban bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, ocurrió algo que marcó profundamente a Sofía. Furia, en medio de un ejercicio fluido, se detuvo y levantó la cabeza hacia el horizonte. No era una distracción común. Era una alerta. Sus orejas se movieron, su cuerpo se tensó, y una energía desconocida recorrió su postura. Sofía lo observó con atención, acercándose despacio. Él no estaba asustado. Estaba anticipando algo, como si presintiera una fuerza que ella aún no podía ver. Ese comportamiento dejó a Sofía inquieta. No había peligro aparente, pero por algún motivo, Furia lo percibía. Minutos después, el viento cambió. La temperatura descendió abruptamente. El olor del aire se transformó. Y entonces lo entendió: una tormenta se aproximaba. No una lluvia ligera, sino una tormenta fuerte, de esas que hacen vibrar la tierra y obligan a los animales a buscar refugio. Sofía tomó la decisión de detener el entrenamiento antes de que comenzara. Llevó a Furia al establo improvisado que tenían, cerró la puerta y esperó junto a él mientras el cielo comenzaba a rugir. La tormenta cayó con violencia. El techo temblaba, las paredes vibraban con el viento, y el ruido del aguacero hacía difícil incluso pensar.
Sofía se acurrucó cerca de Furia, sintiendo como el suelo se estremecía con cada trueno. Cada estallido hacía latir su corazón más rápido, pero, curiosamente, Furia se mantenía tranquilo. No era la primera tormenta que enfrentaban juntos, pero sí era la primera en la que Sofía sentía que el clima era un espejo del estado emocional que llevaba dentro. En medio del ruido ensordecedor, Sofía apoyó la frente en el costado tibio del animal y dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba guardando. Allí, bajo la furia del cielo, comprendió algo esencial. El evento no sería solo una prueba para mostrar lo que habían aprendido. Sería una prueba para demostrar quiénes eran cuando el mundo intentara romperlos. Una prueba de resistencia, de calma bajo presión, de fortaleza emocional. Una prueba que no se entrenaba en el campo, sino en el corazón. Cuando la tormenta finalmente paró, la noche llegó pesada pero serena. Sofía salió junto a Furia y observó el cielo oscuro, ahora limpio, lleno de estrellas brillantes como si nada hubiera pasado. El aire fresco tocó su rostro y le devolvió una claridad que había perdido durante el día. La tormenta había arrancado algo dentro de ella, el miedo de no estar lista. Ya no buscaba perfección, buscaba presencia. Y eso, entendió, era más poderoso que cualquier técnica. Esa noche, al regresar a casa, Sofía se detuvo antes de entrar. Miró el cielo una última vez y permitió que un pensamiento tomara forma, firme y suave como una promesa interna. No importaba cómo terminara el evento. Lo que importaba era llegar, presentarse y honrar el camino recorrido. Porque el valor no estaba en ganar, sino en seguir adelante incluso cuando el mundo se volvía demasiado grande. El día anterior a la partida llegó con un silencio distinto, un silencio que no pesaba, pero que se extendía como un manto sobre cada rincón del pueblo. No era tristeza ni miedo, era expectativa. Una calma contenida que anunciaba que algo estaba a punto de cambiar. Sofía lo sintió apenas despertó. Se levantó con movimientos lentos, conscientes, como si cada gesto formara parte de un ritual antiguo que debía seguirse con precisión. Sabía que ese día no era para entrenar. Era para prepararse por dentro. El aire de la mañana estaba más frío que de costumbre, y una neblina suave cubría el campo. Furia aguardaba en silencio, pero no con la tranquilidad habitual. Había en su postura una energía particular, como si también él percibiera que ese era un día diferente. Cuando Sofía se acercó, él bajó la cabeza en un gesto de reconocimiento, un gesto que no necesitaba explicación. Era una despedida temporal, un reconocimiento de que ese sería el último amanecer antes de cruzar un umbral que ninguno de los dos conocía. Sofía decidió caminar con él por el campo sin rumbo fijo. No entrenaban. No seguían comandos. Solo caminaban, lado a lado, escuchando el sonido del pasto húmedo bajo los pies y el murmullo del viento moviendo la neblina. A cada paso, Sofía sentía que algo dentro de ella se acomodaba, como si se estuviera preparando para cargar un peso que aún no comprendía. Aunque no quisiera admitirlo, estaba nerviosa. El evento era grande, más grande que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Y aunque había trabajado duro, aunque había entrenado con dedicación absoluta, nada garantizaba que estarían listos para lo que les esperaba. Mientras caminaban, recordaba pequeños fragmentos del pasado. El primer día en que encontró a Furia asustado, los primeros entrenamientos torpes,
la caída que casi destruye su confianza, el viaje fallido que la hizo dudar de sí misma. Recordaba también los momentos de crecimiento, la conexión profunda que habían construido, la mirada firme del animal cuando ella lo necesitaba. Esos recuerdos formaban un hilo invisible que unía todos los actos vividos hasta ahora, un hilo que la conducía inevitablemente hacia el día siguiente. A medio camino, Sofía se detuvo. Observó a Furia en silencio, sintiendo que las palabras eran innecesarias. Pero aún así, habló. Su voz salió baja, firme, cargada de emoción contenida. Le dijo que no sabía qué ocurriría en el evento, que no sabía si ganarían, si fallarían, si sorprenderían o si serían superados por todos los demás. Le dijo que tenía miedo, pero que ese miedo ya no la paralizaba. Y, sobre todo, le dijo que pase lo que pase, él seguía siendo su historia más importante. Furia no respondió con movimientos grandiosos, solo se acercó despacio y rozó su frente con la de ella. Ese gesto simple sostuvo más significado que cualquier palabra. Al regresar al establo, Sofía pasó horas preparando las pocas cosas que debían llevar. Revisó cada cuerda, cada manta, cada herramienta, aunque no era la primera vez que lo hacía. Sabía que revisarlas no cambiaría nada. Era solo una forma de mantenerse ocupada mientras su mente luchaba por encontrar calma. Desde fuera, parecía concentración. Por dentro, era un intento de controlar lo incontrolable. Su madre observaba en silencio, sin intervenir. Su padre, aunque intentaba no demostrarlo, caminaba con pasos inquietos por la casa. La partida no era solo de Sofía. Era de todos ellos. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender y tiñó el suelo de un tono dorado, llegó la última visita del pueblo. Vecinos que nunca habían hablado mucho con ella se acercaron para desearle suerte. Algunos lo hacían por cortesía, otros por curiosidad y unos pocos por genuino afecto. Sofía escuchaba, asentía, agradecía, pero en su interior solo una voz la sostenía, la de su propio compromiso. No con el evento, no con el público, sino con la promesa silenciosa que había hecho a sí misma, presentarse con verdad. Esa noche, la última antes del viaje, Sofía no durmió temprano. Se sentó frente al establo y observó las estrellas, esas mismas estrellas que había visto tantas veces desde niña, pero que ahora parecían diferentes, como si estuvieran más lejos. O como si ella hubiera crecido lo suficiente para verlas desde otro lugar interno. El aire era frío, pero no la incomodaba. Furia dormía tranquilo, respirando de manera profunda, constante, como si confiara plenamente en lo que vendría. Sofía cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. No buscó respuestas. No buscó certezas. Solo aceptó la incertidumbre como parte del camino. Y en esa aceptación, algo inesperado surgió dentro de ella, una paz suave, pequeña, pero suficiente. Una paz que no decía que todo saldría bien, sino que ella sería capaz de enfrentar lo que fuese. Cuando finalmente se levantó para ir a dormir, una sola frase cruzó su mente, clara como si alguien la hubiera susurrado desde dentro: el viaje comienza mañana, pero el salto ya empezó hace mucho tiempo. El amanecer del día del viaje llegó sin pedir permiso,
iluminando el pueblo con una luz pálida que parecía no querer despertar del todo. Sofía abrió los ojos antes de que alguien la llamara. No había dormido profundamente, pero tampoco estaba agotada. Era como si su cuerpo hubiera entendido que ese día no pertenecía al descanso, sino al inicio de algo mayor. Se vistió en silencio, con movimientos lentos, medidos, casi ceremoniales. No quería apresurarse. No quería tropezar con la ansiedad. Ese día necesitaba caminar con calma, aunque el corazón latiera con fuerza dentro de su pecho. Cuando salió de la casa, el aire frío la recibió como un balde de agua suave. Respiró hondo, dejando que el viento despejara cualquier resto de duda que hubiera quedado en su mente. El establo estaba silencioso, pero no vacío. Furia estaba despierto, esperándola con una calma que desmentía la magnitud del día. Sus ojos oscuros la buscaron en cuanto entró, y Sofía sintió que algo dentro de ella se afirmaba. No estaba sola. Nunca lo había estado. Aunque el mundo allá afuera fuera inmenso, dentro de ese establo existía un universo pequeño, pero sólido. El proceso de alistar a Furia fue meticuloso. Revisó la cuerda, el arreo improvisado, la manta doblada. No porque dudara, sino porque era una forma de decirle al animal: estoy contigo en cada detalle. Furia se mantuvo quieto mientras ella trabajaba, apenas moviendo la cabeza para seguir sus movimientos. Sofía le habló en voz baja, no para tranquilizarlo, sino para tranquilizarse a sí misma. Le dijo que el viaje sería largo, que encontrarían lugares y personas desconocidas, que habría ruido, tensión, miradas, juicios. Pero también le dijo que nada de eso tendría poder real si ellos dos se mantenían unidos. Furia respondió con un leve resoplido, como un acuerdo silencioso. Cuando terminaron, el padre de Sofía apareció en la puerta del establo. No dijo mucho. Solo asintió. Esa era su forma de expresar apoyo. La madre llegó poco después, con los ojos brillosos, cargando una pequeña bolsa de comida para el viaje. La familia entera estaba allí, presente, pero sin invadir el espacio sagrado que Sofía y Furia compartían. No era un adiós triste. Era un adiós cargado de respeto. El carro que los llevaría al evento llegó puntual, levantando una nube de polvo al detenerse. Era un vehículo humilde, adaptado para transportar animales, pero para Sofía parecía un portal hacia otro mundo. Mientras lo observaba, sintió como la garganta se apretaba. No por miedo, sino por la certeza de que a partir de ese instante, su vida se dividiría en un antes y un después. Subir ese escalón no era solo parte del viaje. Era parte del salto. El conductor se acercó y saludó con un gesto amable. Preguntó si estaban listos. Sofía no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, el campo que conocía desde niña, la casa pequeña y gastada, los árboles que habían sido testigos de sus primeros entrenamientos, la tierra sobre la que había caído tantas veces antes de aprender a levantarse. Miró a sus padres, que la observaban con un amor inmenso y silencioso. Y finalmente miró a Furia. Allí encontró su respuesta. Sin decir una sola palabra, tomó la cuerda y guió al animal hasta el carro. Furia subió sin resistencia, confiando plenamente en ella. Sofía lo siguió,
acomodándose a su lado. El conductor cerró la puerta con suavidad, como si comprendiera que aquel no era un viaje cualquiera. Cuando el carro comenzó a moverse, el pueblo se fue convirtiendo lentamente en un paisaje distante. Las casas quedaron atrás, luego los campos, luego los caminos conocidos. Sofía observó por la ventana cómo la distancia se expandía entre su pasado y su presente. No lloró, no sonrió. Solo dejó que el movimiento del carro marcara un nuevo ritmo dentro de ella. Un ritmo que decía, ya no hay vuelta atrás. Furia se acomodó cerca, apoyando el peso de su cuerpo contra el de Sofía, como si quisiera recordarle que, aunque el mundo cambiara, ellos seguían siendo los mismos. Sofía apoyó la mano en su cuello y cerró los ojos. El viaje sería largo, sí. Tendría momentos difíciles, sin duda. Pero no tenía intención de retroceder. El viento golpeaba el carro, la carretera se extendía como una promesa incierta, y el horizonte se abría cada vez más, como si invitara a ambos a entrar en un nuevo capítulo de sus vidas. El evento los esperaba. El futuro los llamaba. Y, por primera vez, Sofía sentía que estaba lista para enfrentarlo, aún sin tener garantías. Porque algunos caminos se recorren con los pies. Pero los más importantes se recorren con el alma. Próximo sábado, continúa la historia de la niña y el toro. Gracias por acompañarnos en otro capítulo de esta travesía. La historia de Sofía y Furia apenas comienza, y cada acto nos acerca un paso más al salto que cambiará sus vidas para siempre. El próximo sábado, liberaremos los próximos 8 actos de esta serie, en los que la joven y su toro enfrentarán nuevas pruebas, nuevas dudas y revelaciones que pondrán a prueba su vínculo más que nunca. Si esta parte del relato te tocó, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campana para no perder la continuación. Porque en Relatos del Gran Salto, cada sábado es un nuevo paso. Y cada paso puede cambiar tu historia. Nos vemos el sábado.